Ser Podcast. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos viajando a la Edad Media, o a finales de la Edad Media, comienzos de la Edad Moderna. Muchos dicen, ¿no?, que la Edad Moderna comienza a partir de 1492 con el descubrimiento de América, y el contexto en el que nos vamos a mover pues encajaría un poco con esos primeros años, ¿no? La historiografía, bueno, pues siempre como digo yo, es la única ciencia en donde 2 más 2 suman 5, y por eso, bueno, pues todo lo que sea colocar etiquetas queda un poco extraño, ¿no? Porque nada es lo que parece, y las interpretaciones que se pueden dar de cualquier momento de la historia de cualquier personaje pues son muy amplias. Sobre la mesa tengo la última novela de nuestro invitado Luis Zueco, El mapa de un mundo nuevo, que acaba de ver la luz, publicado por Ediciones B. Luis, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola Nacho, muchísimas gracias. ¿Dónde nace tu pasión por la historia medieval? Bueno, pues desde muy pequeñito. Yo soy de un pueblo de Borja, que es un pueblo también con una historia muy larga, que tiene un castillo. Yo jugaba de pequeñito en el castillo de Borja. Pero luego con el tiempo, cuando yo tenía 7-8 años, un tío mío compró también otro castillo, de verdad, para restaurar. Y bueno, todo unas cosas lleva a la otra, y siempre ha sido una fijación para mí la historia y la parte de la Edad Media y también de la Edad Moderna. Bueno, la historia en general. Tienes tu familia, tú tenéis dos castillos, ¿no?, entre Tarazona y Borja. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en uno de ellos, recuerdo, en una de las salidas de Ser Historia. Es un lugar increíble que también imagino que te ayudará a recrear esos ambientes, esos espacios. No estamos hablando de un gran castillo, no es una casona, bueno, sí, es castillo realmente, ¿no? Pero desde luego que tiene ese marco, ¿no?, incomparable en el que te puedes retrasar en el tiempo pues 5 o 6 siglos y vivir de una forma muy intensa las experiencias que luego proyectas en tus libros, ¿no?, en tus novelas. Sí, sin duda, tanto el castillo de Grisel como el de Bulbuente pues son muy evocadores. Son castillos medievales, pero claro, como todo edificio histórico pues ha ido evolucionando en lo que es el tiempo, ¿no? Entonces al final también es una mezcla de estilos y de épocas. Y yo, por ejemplo, una cosa que hago, pero lo hago sin querer, es que prácticamente todas las novelas están escritas en lugares distintos, ¿sabes? Qué bueno. Pero no es queriendo, como que cuando termino una novela limpio la mesa, cojo la mesa literalmente, la llevo a otra sala, pero que no es queriendo, es que es como que me sale natural. Y de hecho pues ahora mismo ya limpio la mesa y le he puesto en otro sitio para la siguiente novela. Qué bueno. Mira, la figura de Isabel la Católica, yo le decía antes, ¿no?, está un poco a caballo entre esa Edad Media, esos últimos coletazos de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna. En tu novela anterior, El tablero de la reina, ya, bueno, pues sí, iniciaste, ¿no?, un poco ese trabajo a mediados del siglo XV con una reina Isabel muy joven. Aquí ya es una reina más madura. Estamos en el año 1494, después del descubrimiento de América. ¿Qué es lo que te ha traído de la figura de Isabel la Católica, precisamente a ser una mujer horquilla, ¿no?, entre la Edad Media, una de las etapas más brillantes, y la Edad Moderna, también otra de las etapas más brillantes de la historia de España? Bueno, son muchos factores. El principal es sin duda su figura. Es una figura monumental en la historia de España y en la historia mundial. Pero luego es lo que tú dices, ¿no? Es una horquilla, ¿no? Ella empieza siendo una princesa medieval. Ella es una princesa medieval, pero termina siendo la primera reina moderna, con todo lo que ello significa. Entonces estamos en un cambio de época. No hay tantos cambios de época a lo largo de la historia, y además con la fuerza que implica el acabar el medievo y empezar el Renacimiento, la Edad Moderna, y que cambie por completo el mundo, ¿no?, y para siempre, y que ella pues sea protagonista esencial en muchos aspectos. Eso es lo bueno, ¿no? Porque no es solo, siempre nos centramos un poco en el descubrimiento de América, pero no es solo eso, ¿no? Ella es la primera monarquía autoritaria, es un concepto de gobierno distinto, un concepto de unidad religiosa, incluso legal, financiera, militar. La verdad es que no es que cambie un aspecto, sino que en esta época de finales del 15, principio del 16, realmente cambia todo. El arte, por supuesto, también, pero la mentalidad, la imprenta, los libros,
los viajes, es que no hay la ciencia, no hay factor del día a día que no cambie en estos años. Claro, desde el punto de vista histórico es una época de eclosión, ¿no? Se acaba de descubrir América, se ha colmatado, ¿no? la reconquista, ¿no? de la península ibérica y lo que es Castilla, España luego pues comienza a extenderse por el continente europeo, primero con matrimonios y luego con hechos bélicos. El contexto histórico, ¿no? Quizás es uno de los muy violento también, pero de los más bollantes visto aquí para el que le gusta la historia, ¿no? Sí, Isabel coge una Castilla en guerra civil, en decadencia, igual que Fernando coge también un Aragón, una cona de Aragón en clara decadencia y muy en inferioridad con respecto a Francia, ¿no? Que es el gran enemigo, y terminan uniendo los reinos, como tú bien dices, tomando Granada, las Islas Canarias, que muchas veces también se nos olvida, viendo la ruta de Poniente, dejándola en uno de los primeros lugares, todavía no como la supremacía, pero sentando las bases a través de esas alianzas matrimoniales que son clave en la novela, son esenciales, que también comentabas, y que lo que realmente ellos hacen es sentar todas las bases, dejarlo todo preparado para que, bueno, ellos querían que fuera su hijo, ¿no? Su hijo Juan, el que fuera el que gobernara el mundo, podemos decir. No pudo ser Juan, pero fue su nieto Carlos. O sea que incluso teniendo problemas, ¿no? Reveses en su gran plan, consiguen que salga adelante en una segunda generación. Es algo realmente increíble. Uh-huh. El protagonista de tu novela realiza varios viajes, ¿no? Lo que le da también ese aspecto más internacional en el relato de este trabajo, ¿no? El mapa de un nuevo mundo. O sea, no estamos hablando solo de América, como decía, sino también la riqueza de Europa, ¿no? Él escapa de Flandes, ¿no? Porque le han acusado de cometer un asesinato y tiene que buscarse la vida y bueno, pues protegerse, ¿no? Y esconderse de quienes le están acusando, y tu novela parece perfectamente reflejadas no solamente en ciudades españolas como Barcelona, Valencia o Sevilla, sino también Florencia y otros lugares, ¿no? Sí, porque la novela es un homenaje a los viajes. Yo lo que quería explicar a la novela es cómo los viajes han cambiado la humanidad. Mira, para que lo entiendas, la idea de la novela viene de otra investigación para otra anterior, en el que consultando épocas de la época, sobre todo del 16, aparecía continuamente una frase que traducida del latín es "aquí hay dragones". Uh-huh. Era como una manera de advertir al que leía el mapa que eso era zona peligrosa, desconocida y que te podías encontrar cualquier cosa, entre ellos dragones. Entonces a mí lo que me fascinaba es explicar este mundo todavía medieval, con la concepción medieval del mundo, no plana, que eso es un error, pero sí un mundo esférico mucho más pequeño que el real, y por eso no les entraba América, entre otras razones, y cómo se abre ese mundo, ¿no? Y por primera vez, desde que hay civilización, por primera vez entendemos cómo es nuestro mundo, entendemos las dimensiones reales, y eso cambia. Y todo eso se debe al espíritu viajero que nos inunda a la humanidad, que todavía lo tenemos ahí, no paramos de viajar, viajar está más de moda que nunca, ¿verdad? Y no nos basta con el mundo, tiene que ser luego la Luna, y luego será Marte, y luego será, yo que sé, Saturno, y nunca acabaremos de viajar, ¿no? Pues ese espíritu es el del personaje principal de la novela. Uh-huh. Además es una época, como bien dices, donde se empieza con todas las comillas del mundo, ¿no? A normalizar esos viajes. Es cierto que la gente nacía, vivía y moría en el mismo pueblo, en la misma aldea, en la misma ciudad. Muy poca gente tenía la posibilidad de moverse más allá de las fronteras naturales de tu localidad, pero cuando lo hacías, que muchas veces eran o estudiantes o buscavidas o comerciantes, la verdad es que la riqueza, el intercambio, ¿no? Cultural, el intercambio de ideas, es apabullante, ¿no? Y quizás es una de las simientes, ¿no? Lo decías ahora, del nacimiento de la modernidad, ¿no? Esos viajes ayudan, ¿no? A comprender un poco la realidad tan plural que existe en la Europa y en América de aquella época. Sin duda, el mundo lo contaban los viajeros a través sobre todo a través de los libros, ¿no? Luego también a través de la tradición oral. En la novela hay varios personajes como un trovador, como un bufón, que también hacen narrativa oral, pero son los libros los que cambian el mundo, y son los libros escritos por viajeros. Te tenías que creer lo que te contaba el viajero. El viajero, pues, muchas veces exageraba, otras se equivocaba, otras, pues, directamente te engañaba, ¿no? Te mentía, pero era la concepción del mundo que había, ¿no? Y los errores
sumaban otros errores, entonces pues no sabían cómo era China, pero bueno, tenían una idea vaga. Japón sabían que era una isla muy grande, pues bueno, pues la dibujaban como una isla muy grande sin ningún tipo de criterio, pero había ese espíritu, ¿no? Nunca se había circunvalado África, que es algo que pensamos que la circunvalación de África es algo normal, tú sigues la costa, ¿no? Y al final das la vuelta a África, pues no funciona de esa manera, y hasta esta época los portugueses no consiguen hacerlo, y es un gran avance, pero un avance, estamos hablando de que en su época es mucho más importante que nuestra llegada a América, muchísimo más importante, sin duda, ¿no? Para el comercio, sobre todo. Entonces, es ese espíritu, ¿no? Esa gente es las que rompen las cadenas de, efectivamente, una época medieval donde, sobre todo, pues la gente viajaba menos, entre otras cosas, porque era muy peligroso, porque había muchísimas guerras, había muchos enfrentamientos, y también porque es fácil entenderlo, no tenían la tecnología. La época de los descubrimientos no se entiende sin el Renacimiento, porque muchas veces nos centramos en la parte artística del Renacimiento, que es fantástica, ¿no? Pero se nos olvida la científica. El Renacimiento también es una gran revolución científica, ¿no? Y por primera vez hay los medios, por un lado físicos para poder viajar, y por otro también de mentalidad, ¿no? Se abre la mentalidad, y entonces la gente empieza a pensar a lo grande. Entre esos avances científicos está precisamente, lo dejas caer un poco, ¿no? En el título de la novela, publicada por Ediciones B, El mapa de un nuevo mundo, es precisamente la cartografía, los mapas, ¿no? Y se acaba de descubrir América, y claro, planteas algunos interrogantes que, pues, 5 siglos después, prácticamente un poco más, siguen muy candentes, ¿no? ¿Cómo pudo llegar Colón a América en la forma en que lo hizo? ¿Qué información tuvo? Es decir, hay un trasfondo también de intriga muy interesante en tu novela, ¿no? Sí, hay un gran misterio, ¿no? De cómo llegó Colón, ¿no? No podemos pensar que fue suerte, que es lo que, no sé, por lo menos a mí lo que me habían enseñado de pequeño, no sé a ti, Nacho, pero a mí me decían, no, pues tuvo suerte. No. Sabía muy bien suerte, a dónde iba, claro. Exactamente, suerte puedes tener, no que es un día, pero no. Toda una ruta buscando las corrientes adecuadas, los vientos, saber dónde tienes que ir, no, eso no es suerte. Pero tampoco sabemos exactamente lo que pasó, ¿no? Ni quién llegó antes que él, ni mientras él estaba allí. Entonces, la novela un poco... tampoco tenemos la respuesta concreta, ¿no? Pero sí que quiere investigar, ¿no? Y los personajes de la novela investigan más que nada todo lo que oculta Colón, que es un personaje también muy oscuro, muy oscuro, por muchas razones. Intentar ponerse en la piel de los personajes de la época. Cuando empieza la novela, Colón está ya volviendo de su segundo viaje, y hay ciertos personajes, varios, de la corte, sobre todo, que empiezan a dudar de ciertas explicaciones de Colón, ¿no? Algo no les cuadra, ¿no? Y eso se va expandiendo, pero tampoco nadie tiene la respuesta adecuada, porque es que la respuesta adecuada es muy difícil, es que hay un continente nuevo, eso nadie lo había pensado. Pero bueno, algo pasa, ¿no? Y se mezcla también con lo que les ocurrió a los primeros españoles que se quedaron allí, que es una historia también muy poquito conocida, la de los 39 del Fuerte de la Navidad, que también se explica en la novela, que también es otro gran misterio, ¿no? Que los primeros europeos, otro día un amigo mío me decía, fueron los primeros turistas del Caribe que se quedaron allí. Digo, sí, pero no les fue muy bien a los primeros turistas del Caribe. Entonces, la verdad que la novela también mezcla mucha intriga y mucho misterio. ¿Qué es lo que se pensó en aquella época cuando regresa Colón de ese primer viaje y dice, no es que hayamos descubierto una ruta directa hacia las Indias, sino que hay una tierra gigantesca? Yo no sé si en el imaginario colectivo se podía, valga la redundancia, ¿no?, imaginar, pensar en algo parecido, o se tomó como una locura, hubo gente que a lo mejor que no lo creyó. ¿Cuál fue la idea, ¿no?, que se puede leer entre líneas en las fuentes de la época, de finales del 16, finales del 15 y comienzos del 16, de ese logro tan inmenso de Colón? No, yo tenía dudas, tuve que investigar mucho, pero yo la idea que me queda es que Colón todavía piensa que está en Asia, ¿no? Uh-huh. En una zona de Asia, del sur de Asia, con muchas islas, con tierras, sí, hay mucha tierra, pero no es rica, ¿no? Que lo que quiere es encontrar, pues, ese paso, ¿no?, hacia la parte de Asia más rica, ¿no?, que es China, o sea, Catay y Zipango, ¿no?, China y Japón, ¿no? Yo creo que él muere con esa idea de que todavía está ahí enmarañado en una tierra anterior, pero que no es importante ni que tampoco es un continente, ¿no? Que es, pues eso, tierras de Asia que están más al sur y que, bueno, encontrará un paso, ¿no? Y en la época tardan mucho, ¿no?, en intentar entender dónde están exactamente. Tardan porque es que es complejo. ¿Por qué? Pues porque la mentalidad de la época, nadie había pensado que pudiera haber un continente tan grande. Es que yo en la novela hago mucho hincapié en que, claro, la novela quiere que viajes en el tiempo, pero una vez que haces ese viaje quiere que entiendas cómo es el mundo en aquella época. Y por eso en la novela hay bastantes mapas de la época, que no tienen nada que ver con la realidad, pero son los mapas de la época. Entonces, claro, con la ciencia de la época,
que es la importante, la actual no es la importante, la de la época, con la ciencia de la época, es que es casi prácticamente imposible que ellos imaginaran que habían llegado a un continente, ¿no? Pero han llegado a algún sitio, entonces poco a poco, conforme van explorando tierra, las grandes desembocaduras de los ríos les dan muchas pistas, ¿no? Y poco a poco les cuesta, ¿no? Y tenemos la clave en el mapa de Juan de la Cosa, que está en el Museo Naval de Madrid, que en ese mapa de Juan de la Cosa ya tenemos dibujada América, la tenemos dibujada, pero lo que no está tan claro es cómo la relaciona con la parte de China y de Asia. No está clara. China el Extremo Oriente no está dibujado, entonces no sabemos si ya pensaban que en el extremo izquierdo no se ve, claro. Claro, date cuenta, y es el mapa que América sale muy bien dibujada, que es sorprendente, porque con la información de la época, 1501 más o menos, que parece que lo cartografía Juan de la Cosa, no deberían saber tanta información, pero bueno, eso es otra historia. Pero lo que de Extremo Oriente no saben nada. Por supuesto, el Pacífico no sabemos cómo lo entienden aún, no saben si hay un océano, si está ese territorio unido de alguna manera con Extremo Oriente. Entonces eso es lo bonito, ¿no? Que fue un descubrimiento largo y hay que entender que es muy complicado porque para la ciencia de la época realmente era muy difícil de entender. Claro, y a la cabeza, en el trono que maneja todos los hilos de toda esta historia, está la reina Isabel, que mencionábamos antes. ¿Cómo afrontó ella que de pronto su reino se multiplicó por 100 casi? Claro, hay que entender que Isabel en esa época los reyes católicos están centrados en Europa, ¿no? Para que entendamos, la novela empieza con la boda de su hija Juana, que va a Flandes. Pues claro, la flota que cruza el Canal de la Mancha dirección Flandes es una flota inmensa con cientos de barcos de todo tipo, de todo lujo, y en cambio Colón va con tres barquitos. Para que veamos lo que era realmente importante, ¿sabes? Te quiero decir, para que nos situemos. Ella, sobre todo, la clave de la reina es que ella ve la posibilidad de, pues sobre todo, de expandir la cristiandad, ¿no? Ella tiene una responsabilidad, entiende, con esas tierras, ¿no? De que es una oportunidad de evangelizarlas, ¿no? Y de incluirlas en el cristianismo, hay que entenderlo de esa manera, y eso es una de las grandes motivaciones de la reina. Y sobre todo la reina, la reina, por supuesto, es una persona muy inteligente, muy ambiciosa, pero bueno, eso tampoco es tan extraño, ¿no? Lo que tiene la reina diferente, yo creo, es la intuición, ¿no? Si no, se entiende que apostara todo a Colón y siguiera manteniendo el apoyo a Colón hasta el final, ¿no? A pesar de que los informes que llegaban de Colón como gobernante en las Indias eran desastrosos, ¿no? Y que llega a estar encarcelado, lo mandan a Cádiz en grilletes, lo tiene que liberar. Bueno, Colón sufre muchos problemas y la reina siempre confía en él porque entiende que lo que está haciendo es muy grande, ¿no? Y eso es intuición, porque con la información que tenía tampoco podía saber lo inmenso que iba a ser luego sus dominios. Es que no podía saberlo, pero es ahí de las grandes personalidades que tienen algo que no tenemos las gentes más normales y que saben que ahí hay algo. Que hay algo, no sabe muy bien qué, pero sabe que en donde están trabajando es algo que va a ser inmenso y que va a ser clave para la corona. Y ya para ir acabando, Luis Zueco, autor de esta novela El mapa de un mundo nuevo, Fernando el Católico, ¿qué pensaba de todo esto? Bueno, Fernando es otro personaje muy complicado, ¿no? Claro, lo bueno de los reyes católicos, para entenderlo, es que se complementan, ¿no? Que uno hace mejor al otro y que lo que tuvimos fue la suerte de que hubiera un gran rey y una gran reina, que yo creo que esto no ha sucedido nunca, prácticamente, ¿no? Y por eso es de los pocos. Yo creo que es el único caso en que se habla en plural de los reyes, ¿no? De que no habla solo de uno de los dos. Bueno, Fernando, hay que tener en cuenta que estaba más centrado en el Mediterráneo, que era el territorio de expansión histórico de la corona aragonesa. Estaba centrado en detener a Francia, que era el enemigo histórico de la corona aragonesa, y en Castilla tampoco se metía mucho, ¿no? Pero sí tenía discrepancias muy fuertes, sobre todo con Colón. Claro, Fernando es muy inteligente también y ve que Colón pues no es de fiar, no es un personaje limpio, podemos decir, y no entiende en muchos momentos el apoyo incondicional de la reina. No lo entiende y discuten, por supuesto que discuten, bueno, pero ahí lo bueno, ¿no? Que son dos gobernantes que discuten en busca de lo mejor, ¿no? Y claro, luego él está muy centrado cuando ya Isabel empieza a estar muy enferma en el futuro de la corona, que es otra historia, pero eso también aparece muy en la novela porque ya está por ahí nuestro amigo Felipe el Hermoso maquinando, porque sabe que
que por avatares, por suerte, él sí que tiene suerte, por avatares de la vida puede tomar la corona castellana y luego aragonesa. Entonces Fernando está muy implicado en esa política más cotidiana, más de su propio territorio y de lo que puede suceder cuando Isabel no esté, que efectivamente sucede, ¿no? Que muere antes que él. Una historia fascinante, todo lo que sucede a finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, después del descubrimiento del nuevo continente, de América, de las Indias, en un contexto absolutamente asombroso, ¿no? Y yo creo que de una de las etapas, os lo decía antes, ¿no? Con mucha violencia, y bueno, pues lo vemos ahora con el paso del tiempo y decimos, pues vaya cosas que sucedieron, ¿no? Pero desde el punto de vista histórico es muy, muy rico, ¿no? Lo que permite, pues, crear obras geniales, ¿no? Como la que presentamos aquí de Luis Zueco, El mapa de un mundo nuevo, publicado por Ediciones B. Luis, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A ti, muy agradecido. Un abrazo fuerte. Gracias. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.